Monólogo: ha crecido algo en mi jardín. Lo que más me gusta por las mañanas es salir al jardín de casa antes de que salga el sol. Me siento en el banco de hierro, el que está al lado del parterre de las rosas, y allí, con el aroma del café recién hecho, que se va mezclando con el de las rosas, escuchar cómo va despertando el mundo. Es un idilio. Sigue siendo un idilio hasta que el mundo acaba de despertar. Bien, pues aquella mañana estaba yo allí y me doy cuenta de que en medio de los rosales había crecido una planta que la noche anterior no estaba. No eran las demás plantas. En una sola noche había crecido más que los rosales en 5 años. Me acerco a ella y no podía creerme lo que estaba viendo. No, lo peor no era el tamaño. Lo peor era que estaba hablando. Bueno, hablando. No sé muy bien qué y cómo lo hacía, pero yo entendía todo lo que estaba diciendo. Usaba una de esas voces persuasivas, engoladas, esas que te venden un coche usado sin motor. Se estaba dirigiendo a las rosas, prometiéndoles orden, abundancia y un futuro más justo. Les decía que iba a democratizar el acceso a los nutrientes y a regular las horas de sol para que las más fuertes no se adueñasen de todo. Dios mío, me había crecido un político en el jardín. Pensé en arrancarla. Es lo que hace cualquier jardinero sensato ante una especie invasora, ¿no? Agarrar la azada y erradicas el problema de raíz. Así que me acerqué, apunté al tallo con la azada y entonces la planta carraspeó. Se me heló la sangre. Me quedé allí, congelado de rodillas en la tierra. Pensé que antes de cometer un herbicidio, quizá, que como buen demócrata, sería bueno dialogar. Es lo que dicta la democracia, ¿no? Así que me acerqué al brote y le hablé en voz baja, no fuera caso que me oyeran los vecinos. A ver tú, el del tallo erguido, ¿se puede saber qué haces en mi parterre de rosas holandesas? Esto es una propiedad privada. La planta ni se inmutó. Dio una especie de sacudida elegante, estiró sus hojas hacia el sol y con un tono de voz de esos que parecía extraído de un mitin de una campaña electoral, me soltó un mantra sobre el aprovechamiento del suelo rústico y la redistribución equitativa del abono. En mi propia cara, un ocupa vegetal dándome lecciones de gestión de recursos. Así que decidí ponerme serio. Agarré la manguera y la usé como si fuera un micrófono en una rueda de prensa. Y le dije, mire usted, señor espécimen, sus promesas de agua para que todas las rosas suenan muy bien en su programa electoral, pero por su tamaño usted va a consumir como poco el triple de nitrógeno que el resto del jardín. ¿Cómo piensa financiar ese gasto de sustrato sin asfixiar fiscalmente a las azaleas del parterre contiguo? Contésteme, no se me vaya por las ramas. Sin inmutarse. Y con esa voz que conseguiría vender a un gallego un trozo de la luna, va y me dice, agradezco su pregunta, señor jardinero. Crearemos una comisión bilateral de seguimiento del compostaje para evaluar el impacto de las lombrices en el PIB del patio. No contestó nada. Me hizo una finta política, utilizó 70 palabras técnicas para decirme básicamente que iba a seguir absorbiendo mi fertilizante universal sin pagar un solo euro. Intenté contraatacar. Le amenacé con traer el cortacésped y declarar el estado de alarma. Pero fue inútil. Ahí comprendí que la batalla estaba perdida. Y yo, que soy un demócrata de centro jardín, un pelín escurado a la izquierda, decidí dar un paso atrás. Que las rosas escojan su futuro democráticamente, me dije. Grave error. Nunca dejes la democracia en manos de la flora botánica. A la mañana siguiente, el panorama era desolador. La planta política se había adueñado de las mejores zonas del lugar, el suelo premio, relegando a las rosas a la tierra seca de la esquina. Y por supuesto, ya no estaba sola. Le habían salido brotes, plantas más pequeñas idénticas a ella. Había creado un consejo de ministros.
Cargos de confianza colocados estratégicamente en los parterres. Y a todo esto, ¿andaban las rosas indignadas? Oh, que va, divididas, como siempre. Algunas los defendían. Bueno, es que necesitan tiempo. Un cambio estructural de esta envergadura no se logra en una sola estación. Al final, ya veréis, confiad, nos devolverán las zonas más fértiles y mucho mejores. La gran mayoría callaba, marchitándose en silencio. Solo al fondo, un minúsculo grupo de rosas rebeldes gritaba descontento. Pero claro, sus quejas se ahogaban en el ruido de las promesas del portavoz del gobierno del jardín. Sentí una mezcla de tristeza e impotencia. Así que me alejé a otro rincón del patio, uno más reservado, donde suelo plantar mis sueños. Es un espacio pequeño que llevo años cultivándolo. Allí siembro ilusiones, deseos. Siempre selecciono las mejores semillas, las que en la descripción del producto prometen certezas absolutas. Abono la tierra con mimo, la riego y ¿sabéis qué brota? Fracasos y desilusiones. Y solo consigo una cosecha magnífica de decepciones. Ahora, eso sí, siempre encuentro algo externo a lo que echarle la culpa. Que si la semilla venía defectuosa, que si la tierra estaba agotada, que si este sol de julio no ayuda, en fin. Pero el otro día, mirando el desastre de las rosas, me di cuenta de algo. De que lo que ocurre en el parterre de las rosas no es tan distinto a lo que ocurre en el parterre de mi vida. Ese político ignorante cree que puede organizar a las flores, guiarlas, imponerles un orden artificial. Y yo creo que puedo hacer exactamente lo mismo con mis sueños. Quizá los dos estemos cometiendo el mismo pecado, la soberbia. La ridícula soberbia de creer que podemos controlar la vida, que podemos decidir qué debe crecer, cuándo y cómo, sin entender que la vida no atiende a decretos, ni a planes de negocio. La vida tiene su propio pulso. A la mañana siguiente volví con las rosas, pero todo seguía igual. El político y sus secuaces en los mejores sitios. Las rosas resignadas. Y el grupúsculo rebelde ya casi estaba extinguido. Sientes que no hay lugar para la esperanza, que el jardín está perdido. Pero entonces vi que entre los tallos apiñados, en lo peor de la zona, estaban haciendo un brote diminuto. Es frágil, casi transparente. No tiene discurso, ni presupuesto, ni asesores, pero empuja hacia arriba. Lucha por su milímetro de espacio con una fuerza descomunal. Y pienso que quizás la vida sea solo eso, una resistencia silenciosa. Quiero agarrarme a esa idea y soñar con que, incluso entre la soberbia de los políticos y el fracaso de mis planes, la vida siempre encuentra la forma de romper el asfalto y seguir creciendo. El jardín parece perdido, sí, pero algo ahí abajo o algo aquí dentro todavía resiste.